cuenta que aseguró tener en el Bank of America por 4 millones no existía, que más tarde había escondido sistemáticamente sus pérdidas en una red de cuentas bancarias en el Caribe y Sudamérica. En ese momento, la empresa era la octava más grande en Italia y sus productos se consumían en Europa y América Latina. Parmalat se declaró en bancarrota. Muchos inversionistas italianos comunes y corrientes perdieron los ahorros de toda su vida. La compañía sobrevivió gracias a la intervención del Estado. En el 2005 regresó a cotizar en la Bolsa de Valores de Milán. Las principales causas es que el expresidente del grupo Tanzi rechazaba cualquier posibilidad de perder el control del grupo por parte de la familia, razón que le llevó a poner en marcha un sistema de ampliación de capital a raíz de que surgió en gran entramado internacional. A partir del hallazgo de un vacío contable de aproximadamente 14 millones de euros en las cuentas contables de la multinacional italiana. Este agujero en el sistema financiero en Parmalat está directamente asociado con los fondos sospechosos y flujos ilícitos del dinero. El nivel de quiebra en el que entró Parmalat es uno de los más grandes en toda la historia del capitalismo, incluso comparable con el siempre recordado caso Enron de Estados Unidos. Estas dos corporaciones surgieron en la misma lógica de fraude, señalaban como ganancia lo que realmente eran puras pérdidas e incluso obligaron a sus empleados a comprar acciones. El impacto económico de este escándalo alcanzó el 1% del Producto Interno Bruto italiano, por ende, afectó a la economía de los países en los cuales la empresa operaba ante la falta de oferta de la empresa italiana. La suspicacia generada en las personas y Deloitte provocó esta última el 11 de noviembre del 2013 se negara a aprobar las cuentas de ese semestre debido a las irregularidades. En consecuencia, Parmalat cayó el 8% en las bolsas de valores, en los cuales tenemos los efectos externos políticos. El presidente Berlusconi aceleró la aprobación de un decreto de la ley para permitir salvar a grandes empresas insolventes. Las condiciones eran que éstas superen a los miles de trabajadores y que tengan deudas mayores a 100 millones de euros. También tenemos el efecto externo judicial. Bank of America denunció ante el Tribunal de Milán a la empresa. A esta se le atribuyó los delitos de la falsedad contable, especulación y estafa. En esto también tenemos el efecto interno social. La empresa contaba con 36.000 trabajadores a lo largo de 18 países en donde estaba posesionado. Esta empresa, pero al suceder el fraude, provocó una cantidad enorme de despidos, generando una gran molestia por parte de sus trabajadores que habían laborado a lo largo de los años. Tenemos a Fausto Tono, el cual fue gerente financiero que emitió bonos por más de 500 millones de dólares. Este hecho se realizó falsificando todo tipo de documentación bancaria a través de fotocopiadoras y escáneres, encubriendo tremenda pérdida. Calixto Tanzi, dueño y fundador de Parmalat, quien por su afán expansionista dio órdenes de esconder los agujeros en los libros contables. Giovanni Bossini, quien falsificó las cuentas. Luciano de Soldado, quien desvió las cuentas a paraísos fiscales. Giovanni Franco y Claudio Pesina, quienes eran los auditores internos quienes falsificaban las cuentas. Lorenzo Benca, presidente de Grant Thornton, auditaba las unidades que son el Centro de Investigaciones por Fraude, con grandes influencias en la creación de red de fraude. Mauricio Piaggi, asesor para ocultar las pérdidas. Gianpaolo Cini, abogado y confidente de Tanzi. Dentro de este tema Parmalat tenemos los indicadores de gestión. Por primero tenemos el de liquidez. Lo más llamativo del caso es la duración del fraude. Empezó en 1990 y solo a finales del 2003 se descubrió que los presuntos 3.900 millones de euros que estaban en una cuenta de Bank of America no estaban en ningún lado. Como segundo punto tenemos el de endeudamiento. Parmalat estaba inmerso en un escándalo tras reconocer un agujero contable en su filial Volá, con sede en Islas Caimán, de 4.000 millones de euros, pero que según otras fuentes alcanza en realidad entre 7.000 y 9.000 millones.
de diagnóstico financiero, las acciones de Parmalat perdieron en la bolsa de Milán un 63%, situándose en los 0.11 euros. De rentabilidad, las cifras de falsificación de balance fueron de 14.000 millones de euros de activos ilegítimos. Una vez que algún analista comprobaba el optimista mensaje lanzado por la compañía, los demás, en lugar de realizar de forma independiente su propio análisis, se apoyaban en los anteriores y la estrategia ocultadora podía continuar. Una cierta complicidad de los auditores es impredecible. Grant Thornton fue sustituido por imperativo legal por Deloitte, pero siguió auditando a las compañías del grupo a través de las cuales se consumó el fraude. Bonlac, de manera que el cambio de auditor no logró revelar el fraude contable. La segunda respuesta dio de comer a los más prestigiosos miembros de la comunidad financiera. Los bancos de inversión más reputados mundialmente colocaban sus emisiones de deuda. Los abogados más conocidos revisaban los correspondientes contratos y además era el campeón nacional por excelencia en un país, Italia, que había sufrido una terrible derrota en el campo de los campeones nacionales. Piénsese que no quedan grandes multinacionales italianas fuera del sector público y que las mejores empresas italianas ni siquiera cotizan en bolsa. Parmalat apelaba al orgullo de los italianos, compraba equipos de fútbol y empresas en dificultades a instancias de los políticos que otorgaron a Tanzi los máximos. Tenemos como conclusión que el caso se puede ver que existe la falta de responsabilidad desde todos los puntos de vista que lo analicen. En el aspecto económico, se pudo ver que los intérpretes del fraude no midieron sus actos y sus consecuencias. Podían tener a la economía de sus inversionistas y colaboradores abusando de la confianza que estos le dieron a la empresa. Desde el punto de vista legal, Parmalat se aprovechó de la confianza mostrada por el gobierno italiano y demás personas relacionadas y no respetó la ley alguna para el buen manejo contable y financiero que se puede a cualquier empresa de sus envergadura. Con respecto a la responsabilidad ética, aludió por completo el reglamento interno de los desarrollos y procesos de las actividades propias de la empresa. Por este punto se puede rescatar que tuvieron la intención de proteger a sus empleados, que más adelante se vieron perjudicados perdiendo su empleo. Vamos a presentar el caso Parmalat que nuestro grupo eligió. Yo soy Calixto Tanzi, presidente de la multinacional Parmalat, fundada en 1961 en Parma, Italia. 4 décadas la compañía creció hasta convertirse en una empresa multinacional que produce leche, bebidas varias, panaderías y otros productos lácteos. Es mi contador Fausto Tonna que falsificó toda la documentación bancaria a través de fotocopiadoras y escáneres. También yo autoricé la desviación de bonos a mis cuentas personales por 500.000 millones de euros en los últimos 7 años. Igualmente fueron implicados firmas de auditoría, bancos y abogados. El dinero que me fue enviado a las empresas pertenecientes a mi grupo familiar terminó en paraísos fiscales, como las Islas Caimán, Bermudas, las Islas del Canal y las Antillas holandesas. Por estos hechos delictivos, yo, Calixto Tanzi, fui acusado por fraude de mi empresa, por bancarrota. Fui sentenciado a un total de 34 años y 3 meses de prisión. Actualmente, la compañía Parmalat sobrevivió gracias a la intervención del Estado y en el 2005 regresó a cotizar en la Bolsa de Valores de Milán.